Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Estoy segura de que muchas veces os ha pasado que os habéis leído un libro, habéis pensado que es un buen libro y sin embargo no os ha gustado nada. Bien sea porque no era lo que esperabais, porque no encaja con vosotros, porque no era lo que os apetecía leer en ese momento, por cualquier motivo. Y a mí, si habéis seguido la trayectoria de mi canal, sabréis que me ha pasado en diversas ocasiones, que me he leído libros que yo reconozco que son muy buenos libros, pero que a mí simplemente no me han terminado gustando. Y el otro día, pensando al respecto, me di cuenta de que son libros que nunca vuelvo a mencionar en el canal. Tiene sentido, ¿no? Si son libros que no me han gustado, ¿por qué debería recomendarlos? Pero lo cierto es que me parece un poco injusto, porque aunque a mí no me hayan gustado, reconozco su potencial, reconozco que son buenos libros y reconozco que son libros que pueden merecer la pena para otros lectores. Y para vosotros puede que sea una tontería, pero a mí se me quedó ese run run en la cabeza de ciertas novelas que reconozco que son muy buenas y que no he vuelto a mencionar en el canal simplemente porque no ha terminado encajando conmigo. Sin embargo, estoy convencida de que las personas que veis el canal no coincidís siempre al 100% con mis gustos literarios, por lo que me parecía una buena idea rescatar alguno de estos libros que mientras los leía yo me daba cuenta de que efectivamente eran buenos libros, pero que simplemente no terminaron encajando conmigo. Voy a empezar por una novela que no me gustó simplemente porque no es mi tipo de género y se trata de El asesinato de Sócrates, que es la primera parte de una trilogía escrita por Marcos Chicot. A mí la novela histórica me gusta siempre y cuando sea una novela digerible, es decir, que la historia sea importante y se note que el autor o la autora ha hecho un buen trabajo de investigación para darnos un buen contexto histórico, pero donde la trama de ficción predomine sobre esa historia, es decir, que tenga una buena base histórica, pero que la parte histórica no sea como lo más importante de la novela. Y claro, con El asesinato de Sócrates me pasó justo lo contrario, que la parte de ficción tiene menos importancia o menos peso que la parte histórica, porque lo que hace el autor es contarte absolutamente toda la vida de Sócrates. Cada pequeño elemento que está perfectamente comprobado como hecho verídico, el autor te lo mete en este libro. Por lo que si eres un fan acérrimo de la historia, esta novela es perfecta para ti, pero evidentemente no fue mi caso, porque a mí lo que me interesaba era la parte más de la historia de ficción que va a lo largo de toda la obra que lo que viene siendo el contexto histórico en sí. Sin embargo, esta novela es pura historia. Sin embargo, lo dicho, si os gusta la novela histórica y sobre todo si os gusta la novela histórica ambientada en la Grecia clásica, este libro de verdad que es perfecto, porque se nota muchísimo todo el trabajo de investigación que ha hecho el autor durante años y he de admitir que la forma en la que va entretejiendo el contexto histórico real con la historia ficticia que ha creado es sublime. Esta historia está ambientada en la Grecia del siglo V a.C., en la época del máximo esplendor de esta cultura, y uno de los máximos representantes de esta época es Sócrates y su filosofía. La historia comienza cuando un oráculo vaticina su muerte y lanza una profecía en la que dice que será asesinado por un hombre de ojos claros. Esta profecía es escuchada por el mejor amigo de Sócrates, que cuando se la comenta al filósofo, él la desdeña por completo, porque sabe que las profecías de los dioses no siempre se cumplen a rajatabla. Hasta que un día un amigo que tienen en común aparezca con su nuevo hijo, que es apenas un bebé, y este niño tendrá los ojos claros, por lo que el mejor amigo de Sócrates comenzará a preocuparse acerca de la veracidad del oráculo y estará constantemente alerta intentando proteger a Sócrates porque está convencido de que este niño cuando crezca se convertirá en su verdugo. Esa es como la parte de ficción que va envolviendo toda esta historia, pero este libro es básicamente la historia y la vida de Sócrates, el cómo va evolucionando él como persona y como filósofo y cómo sus pensamientos terminan siendo una parte muy importante y casi diría que la base de la filosofía griega. La segunda novela de la que quiero hablaros está muy en línea con la anterior, de hecho esta ni siquiera la terminé porque de nuevo estamos ante una novela histórica en la que la autora te cuenta absolutamente todos los detalles al milímetro, y es Fuego del Paraíso, que es la primera parte de una saga basada en la figura de Alejandro Magno. Cuando os digo que Mary Renault mete toda la información que hay sobre Alejandro, lo digo en el sentido más literal. Si el lunes a las 10 de la mañana Alejandro estornudaba 3 veces, la autora te lo cuenta, por lo que a mí lo poco que
leí de este libro se me hizo insufrible porque sentía que no había ninguna necesidad de que me contaran los 20 banquetes que tiene Alejandro y su familia en una sola semana. Ahora bien, si os interesa la figura de Alejandro Magno y no os importa leer párrafos donde describe cuántos pelos tiene en las piernas, desde luego este es vuestro libro. Y lo peor de todo es que al principio me estaba interesando muchísimo porque a mí Alejandro Magno me resulta un personaje fascinante y digamos que de él sé lo justo y necesario para contextualizarle en su época, en lo que hizo y poco más. Por lo que yo empecé este libro con muchas ganas y de verdad que me estaba gustando muchísimo porque estaba descubriendo cosas del personaje que no conocía. Este libro comienza desde que Alejandro es pequeño, por lo que vamos viendo cuál es su contexto familiar, cómo eran sus padres, qué fue lo que le inculcaron para que luego terminara convirtiéndose en quien terminó convirtiéndose. Pero es que la autora te lo cuenta todo con tanto detalle, no dejándose absolutamente nada en el tintero, que yo sentía que iba leyendo y que no avanzaba porque me estaba contando todo el rato lo mismo. Y como ya ha quedado establecido, no es un tipo de narración histórica que a mí me apasione. ¿Me gusta que seas detallado para que yo pueda entender el contexto histórico? Por supuestísimo, pero no como si estuviera viendo un documental plasmado en 500 páginas. Y me daba la sensación de que lo que viene siendo la trama en sí no iba a terminar de arrancar nunca, y por eso lo abandoné. Pero de nuevo, es un libro fascinante, se nota muchísimo todo el trabajo de investigación que ha hecho la autora. Se nota en cada página que a la propia autora le fascina la figura de Alejandro Magno. Así que si tenéis interés en la figura de Alejandro Magno y queréis conocer su historia de una forma novelada, creo que esta saga es perfecta. Dejando a un lado las novelas históricas, que como sabéis son un poco mi talón de Aquiles, quiero hablaros de un libro que me leí recientemente y que me gustó menos de lo que yo esperaba, pero que entiendo por qué es un libro que causa tanto furor, y es La vegetariana de Han Kang. En La vegetariana tenemos a una mujer que representa el ideal de mujer coreano, es decir, a una mujer sumisa, que ha sido educada para ser perfecta esposa, perfecta madre y poco más, y que aunque a priori ella parece conforme con este papel que le ha tocado vivir, porque al fin y al cabo es el papel que la mayoría de las mujeres tienen que sobrellevar en Corea, llega un punto en el que su cerebro colapsa porque ella misma de forma inconsciente no está de acuerdo con la situación que está viviendo, pero no puede expresarlo, y la forma en la que su cerebro comienza a decirle que eso no está bien es provocándole alucinaciones terribles que la llevan a convertirse de la noche a la mañana en vegetariana. En la gastronomía coreana la carne es bastante importante, por lo que ni su marido ni su familia verán con buenos ojos este cambio repentino, y lo que nadie termina de entender es que esa rebeldía repentina no tiene nada que ver con el veganismo en absoluto, sino que es la forma que ha encontrado su cerebro de que ella se rebele en contra de los roles impuestos. Es un libro muy desagradable, os adelanto ya que si lo queréis leer tenéis que tener estómago de hierro porque hay escenas muy desagradables que te revuelven las tripas, aunque lo entiendo porque teniendo en cuenta lo cerrada de mente que es la sociedad asiática en general, creo que es la mejor forma que ha encontrado la autora para que la gente que lea ese libro, sobre todo gente de fuera de Occidente, tenga como un golpe de realidad muy crudo y muy desagradable, con imágenes muy vividas. Pero aunque entiendo por qué escribe esta historia como la escribe, simplemente no termino de congeniar conmigo. Es muy original, aunque al mismo tiempo sea cruel y devastadora. Y si os interesa el feminismo centrado en un lugar tan alejado de Occidente como Corea, creo que es una novela imprescindible. Otra obra que no me terminó de convencer, pero que entiendo el punto que tiene y creo que puede ser muy interesante para otros lectores, es el libro de los accidentes de Chuck Wendig. Mi problema con este libro es que yo la empecé pensando que iba a ser una cosa y terminó convirtiéndose en otra completamente diferente que no encaja con lo que a mí me gusta leer, pero confieso que esta mezcla o el cómo el autor lleva la historia me pareció muy original. Empezamos con Nathan, que no tiene muy buena relación con su padre porque es un maltratador, hasta que un día recibe la noticia de que está al borde de la muerte. Será en ese momento cuando su padre le ofrezca una casa familiar que ellos tenían, que es enorme, una especie de mansión en un lugar idílico, y aunque al principio él pretende rechazarla porque no quiere tener nada de su padre ni recordarle después de muerto, su mujer le convence de que es una oportunidad ideal para cambiar de aires y que le vendría muy bien tanto a su hijo como a ella mudarse al campo. Así que finalmente él acepta y toda la familia se muda a este sitio, que al principio pues todo va estupendo, pero poco a poco cada miembro de la familia va experimentando como ciertos sucesos que pueden calificarse de paranormales, que no tienen muy claro a qué se deben o si es producto de su imaginación y no está ocurriendo de verdad, pero lo cierto es que a su manera va perturbando a cada uno de los miembros de la familia. Esta novela tenía todos los elementos para gustarme porque tenemos una casa encantada donde suceden cosas paranormales que no tienen explicación y que están relacionadas con el pasado de la casa y del pueblo. Sin embargo, el autor termina dándole una vuelta de tuerca metiendo elementos de ciencia ficción, que fue la parte que a mí no me terminó de convencer,
hacer, porque además de la parte paranormal tenemos como viajes en el tiempo, paradojas espaciotemporales, y son temas que a mí personalmente no me fascinan y que además la forma en la que el autor los introduce es muy compleja. Es como que esta novela va teniendo una gradación de un inicio bastante sencillo y asequible para el lector y termina convirtiéndose en un completo y absoluto caos súper complejo que yo no terminaba de entender, por lo que pasó de ser una novela con una lectura bastante asequible a convertirse en una paranoia enorme que a mí me costaba mucho asimilar. Pero sigo pensando que la novela en sí es muy original, sobre todo si os gustan este tipo de novelas más complejas, con saltos en el tiempo y toda la parte científica que ello conlleva. Y creo que la forma en la que el autor termina mezclándolo todo y llevando la trama es muy original, o yo por lo menos desde luego no he leído nunca una novela similar. He dejado para el final el que yo creo que va a ser el libro más impopular, porque es una novela súper conocida a la que todo el mundo le gusta mucho, y es una novela que no es que no me haya gustado, de hecho es primera parte de una trilogía y a día de hoy sigo intentando terminarme la trilogía, o sea que no es una saga que vaya a abandonar, pero sí que es verdad que no me ha fascinado tanto como a otros lectores, y se trata de La voz de las espadas de Joe Abercrombie, que es la primera parte de la trilogía de La primera ley. Esta es una novela que si te gusta la fantasía grindark, todo el mundo la recomienda. Y es verdad que Abercrombie es un gran autor dentro de este género, pero creo que yo empecé con él con su peor obra, en el sentido de con la obra que menos iba a encajar con mis gustos. En esta historia tenemos unos bárbaros cuyo rey se ha autoproclamado como único gobernante, y esa es la excusa que utiliza para empezar una guerra e intentar conquistar a otros pueblos. Esta historia, por lo tanto, se desarrolla en un contexto bélico, pero estará contada a tres voces, con tres personajes que no tienen nada que ver a priori, pero que luego su destino terminará juntándose, porque al final sus objetivos terminan siendo el mismo, que es combatir cada uno a su manera esta guerra inminente que parece que se está gestando. Por un lado tenemos a Glokta, que actualmente es un inquisidor, pero que antiguamente era un soldado muy valorado dentro del ejército. Lo que pasa es que a raíz de la última batalla se quedó tullido y eso ha hecho que no pueda continuar su carrera como soldado. Es por esto que se ha convertido en inquisidor y es uno de los más valorados porque tiene, digamos, unos métodos muy eficaces de tortura para conseguir cualquier información que se proponga. Por otro lado tenemos a Hethal, o como se pronuncie, que es un soldado que básicamente se dedica a rascarse las narices dentro del ejército, porque es un señoritingo privilegiado que está donde está no precisamente por sus méritos, hasta que, como digo, comienza esta guerra contra los bárbaros del norte, lo que implica que el ejército tiene que movilizarse y que por lo tanto le va a tocar ponerse a luchar, cosa que evidentemente le da bastante reparo porque no es precisamente el mejor soldado del ejército. Y por otro lado tenemos a Logan 9 dedos, que también es un bárbaro con un pasado sangriento que conoce perfectamente a este autoproclamado rey. De hecho, si no recuerdo mal, combatió con él también en su pasado, y que a raíz de haber perdido a todo su grupo de amigos decide desplazarse al sur. Como digo, eventualmente estos tres personajes terminarán coincidiendo porque al final su objetivo es terminar con la guerra del norte y con todas las consecuencias que esto puede acarrear al reino, pero a lo largo del libro sí que vamos a ver cada una de sus historias contada desde su punto de vista. Es verdad que lo que vamos descubriendo desde sus perspectivas al final se junta y nos da como un panorama completo, pero sí que es verdad que al menos en el primer libro sus historias van a estar muy delimitadas y sirve para introducirnos a los personajes, entender cuál es su pasado, cuál es su personalidad, por qué están en el punto en el que están y cuál puede ser su posible evolución en el resto de libros. Desde luego, si os gusta el grindark, creo que Abercrombie es un imprescindible en vuestras estanterías. Pero también os digo, sus libros no son precisamente fáciles de leer, no son un paseo. Al menos en este primer libro meten muchísimo desarrollo de personajes, por lo que no os esperéis una trama ágil y fácil de leer, al contrario, es un libro muy lento que se dedica solo y exclusivamente a presentarnos a los personajes. De hecho, digamos que la chicha de esta trilogía empieza ya en el segundo libro, que a mí personalmente me gustó más que el primero, porque el primero se me hizo excesivamente introductorio, pero si sois lectores que disfrutáis de historias de fantasía con un contexto sangriento, con esa picazón de que la guerra está a punto de comenzar y no sabemos cómo se van a comportar los personajes o qué papel relevante van a tener en ella, con unos personajes muy grises, muy turbios y con los que es muy complicado empatizar al principio, donde la trama es muy lenta, tiene un ritmo muy pausado y apenas fluyen las cosas. Entonces os aseguro que esta trilogía está hecha para vosotros.
Y hasta aquí algunos de los libros que pienso que son muy buenos, pero que no han terminado de encajar con mis gustos, que no los he leído en el momento apropiado o que se han convertido en algo diferente a lo que yo esperaba al principio. No sé qué opináis de este tipo de vídeos, pero creo que es importante hablar de este tipo de libros, que son buenas lecturas dependiendo de las manos en las que caigan, sobre todo cuando se trata de obras que son muy reconocidas y que tiene una gran legión de fans detrás, como puede ser por ejemplo Abercrombie o por ejemplo Han Kang, que son obras que han sido muy bien recibidas por la crítica y que en general son muy bien acogidas por los lectores. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde veréis de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Que si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.